Bien, vamos a ver la simetría de funciones, ¿de acuerdo? Fijaros en estas dos gráficas que tenéis. Fijaros en la de la izquierda, qué es lo que pasa cuando doblamos la gráfica por el eje de las síes. Podéis comprobar que las dos ramas coinciden. Y a la vez, si os fijáis en los valores de x y de menos x, podéis comprobar que valen exactamente lo mismo, ¿vale? Mientras que en la otra, si doblamos primero por el eje de las x y después por el eje de las síes, es cuando va a coincidir. Tenemos que hacer dos dobleces. Y con respecto a los valores de x y de menos x, se comprueba fácilmente que tienen el mismo valor absoluto, el mismo valor, pero de signo contrario, ¿vale? Lo que ocurre es que la función de la izquierda es simétrica par, mientras que la función de la derecha es simétrica impar. La definición formal es: una función es simétrica respecto al eje de ordenadas, al eje y, cuando para cualquier valor x se cumple que f de x es igual a f de menos x. Y estas son simétricas pares. Mientras que una función es simétrica respecto al origen, cuando para cualquier valor de x, f de menos x es igual a menos f de x. Y también se dice que la función es impar. ¿Vale? Veamos ejemplos. Nos dicen: estudia la simetría de las siguientes funciones. Si lo que nos dan es la expresión algebraica, tenemos que calcular f de menos x y hacer cuentas y ver qué pasa. Puede pasar que lo que nos quede sea igual que f de x, por lo tanto la función es simétrica par. Puede pasar que sea igual a menos f de x y que por tanto la función sea simétrica impar. O puede pasar ninguna de las anteriores y por tanto la función es no simétrica. Veamos el ejemplo con f de x igual a 2x al cuadrado menos 5. Como hemos dicho, calculamos f de menos x, tenemos cuidado con los paréntesis, operamos y como menos x al cuadrado es x al cuadrado, nos queda que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, esta función es simétrica par. Si cogéis el GeoGebra y dibujáis esta gráfica, os va a quedar esa de la derecha, que se ve fácilmente que es una función simétrica par, simétrica respecto al eje de las síes. Más ejemplos. ¿Qué pasa con f de x igual a x menos 3? Lo mismo, calculamos f de menos x. Donde haya x lo sustituimos por menos x. ¿Qué pasa en este caso? Está claro que f de x no es. ¿Es menos f de x? A ver, ¿cuánto vale menos f de x? Aquí os lo he puesto. Hay que cambiar todo de signo. El menos x y el menos 3 que se convierte en un más 3. Por lo tanto, f de menos x no es ni f de x ni menos f de x, así que no es simétrica, ¿vale? Con el GeoGebra, si hacéis la gráfica, os queda esa función de ahí. Otro ejemplo, f de x igual a 3x al cubo menos 2x. Mira, f de menos x igual a 3, sustituimos la x por menos x y tenemos cuidado, ahora menos x al cubo queda negativo y sale el menos fuera. Y en el menos 2x me queda menos por menos más. ¿Eso que nos ha quedado qué es? ¿Es f de x? F de x está claro que no. ¿Es menos f de x? Pues a ver, ¿cuánto es menos f de x? Hay que cambiarlo todo de signo. Resulta que sí, ¿veis que es exactamente lo mismo? Por lo tanto, f de menos x es menos f de x, así que esta función es simétrica impar. Si hacéis el dibujo, os va a quedar que es esa función de ahí. Espero que esté claro este punto, ¿de acuerdo? Seguimos.